Pedir una extensión puede salvarte miles o puede convertirse en uno de los errores más costosos para tu negocio. Soy Ronnie Martínez, estratega fiscal, y hoy quiero explicarte cómo funciona realmente la extensión del IRS para negocios, porque no es lo mismo pedirla como individuo que como una S-Corp o partnership o LLC. Una mala decisión aquí afecta tu contabilidad, tus K1, tu deuda fiscal y hasta tu acceso al crédito empresarial. Empecemos. ¿Qué es realmente una extensión de negocio? Las S-Corp o partnership, la fecha límite es el 15 de marzo. Si usted no presenta o no está listo para presentar su declaración el 15 de marzo, usted va a pedir una extensión de 6 meses. Le va a garantizar de que usted va a tener un tiempo para prepararse para presentar, no para pagar, ¿ok? Si usted debe dinero, si usted no hizo pagos trimestrales, si su negocio tiene utilidad y usted no ha hecho ningún pago, tiene que rápido sentarse con su contador y pagar. C-Corp y Schedule C vencen el 15 de abril. Lo mismo, usted pide 6 meses porque no está listo. Si usted trabaja por su propia cuenta, Schedule C, Uber, Driver, una pequeña empresa con su nombre personal Ronnie Martínez o Ronnie Martínez LLC, usted va a pedir 6 meses. Para presentar su declaración estoy pidiendo tiempo, no para pagar, ¿ok? ¿Cuándo sí conviene pedir extensión? Cierre contable incompleto. Falta inventario, falta el cierre de revisar los estados financieros con los directivos de la empresa, o usted mismo no se ha tomado el tiempo de hacer su contabilidad o no contrató un bookkeeper. Es crítico que pida una extensión. ¿Por qué? Porque si no tengo realmente los gastos de mi empresa, no tengo todo correctamente contabilizado, pues voy a terminar pagando más dinero. O voy a terminar tomando una deducción que no me corresponde. Y pues es mal porque te pueden revisar, te pueden auditar y vas a tener multipenalidades encima del dinero que tienes que pagar por simplemente no haber hecho una contabilidad correcta. Número 2, esperando documentos externos. Los dueños de negocio que no tienen todo centralizado con un solo contador, usted tiene que esperar que ellos hagan los taxes, que hagan el partnership tax return para que reciba usted la K1. Obviamente tiene que pedir tiempo para hacer su declaración de impuestos. Pero usted puede declarar sus taxes del negocio. Si usted tiene todo listo en su negocio, usted lo puede declarar siempre y cuando sea una S-Corp, sea unos taxes que no vayan en su 1040. Y esperar simplemente sus taxes personales cuando llegue la K1 de su otro negocio. Cambios en la estructura de negocio. Muchos clientes venden por cientos de la empresa, hacen cambios de directivos, se hace una conversión, un late election a una S corporation, y si todos los documentos no están al día, si usted hizo un late election y no hizo un payroll de todo el año de un salario razonable, pues conviene pedir una extensión para ver la forma de justificar todo de forma correcta para no cometer errores en su declaración. Cuando usted trabaja con un estratega, no solamente se ve la parte fiscal, sino la parte legal, de que todos los contratos estén al día, estén firmados, de que todas las minutas estén documentadas para proteger ese velo corporativo. Payroll o beneficios sin conciliar. El tema de payroll es súper crítico. Pagos que se hicieron a empleados que no se hicieron las correctas distribuciones, que las formas 941 se tienen que enmendar. Eso obviamente va a afectar la contabilidad y por ende va a afectar el resultado final, que son los impuestos de la empresa. Es súper crítico tener el tema del payroll al día con el IRS. Entonces, si usted tiene el tema de payroll, no es el tiempo de hacer la declaración de impuestos. Se tiene que solucionar primero el problema del payroll y después se hace la declaración de taxes. Entonces, a usted le conviene en ese momento pedir una extensión. Proyecciones fiscales complejas. Por ejemplo, un negocio de 300,000 a 2 millones de dólares con diferentes tipos de ingresos, diferentes tipos de proyecciones, usted necesita pedir una extensión. Este tipo de clientes usualmente cuando trabajan con contadores profesionales de industria llevan una contabilidad más al detalle, una contabilidad por centros de costos, una contabilidad cuánto me cuesta este producto, cuánto me cuesta crear el producto, llevar hasta la venta. Ahora veamos cuando no conviene pedir una extensión. No quieres enfrentar el pago del IRS. Llevas todo el año trabajando, no has hecho pago trimestral al IRS, sabes que tienes utilidad en tu negocio, sabes que tienes que pagar taxes y simplemente dices, quiero pedir una extensión, no estoy listo para hacer mi declaración cuando la contabilidad está al día, todo está al día en tu negocio, todo está organizado, pero no tienes el dinero para hacer los pagos. Mal. Si no viste el video que tenemos acá en el canal sobre las multas y las penalidades por no presentar los taxes, los intereses por no pagar a tiempo, los intereses por no tener un plan de pago,
te recomiendo que busques en el canal y revises ese video. Entonces, no es una estrategia correcta de que si usted esté listo para presentar los taxes, simplemente porque no tiene dinero para pagar, usted pide una extensión. Mal. Usted tiene que declarar sus taxes, porque no declarar el riesgo es 5% de multa sobre el dinero que va a deber. Entonces ya no simplemente se está poniendo en una situación peor porque no tiene dinero para pagar, sino que está aumentando la deuda con una penalidad que va a tener si se le pasa la fecha de presentar sus taxes, ¿ok? Número 2, si tus libros están desordenados y no hay un plan de corrección. Si usted no se toma el tiempo para sentarse con su contador y ver cuánto tiene que pagar de impuestos o cómo crear esas estrategias fiscales para no pagar nada, se pasa el tiempo y dice, voy a hacer una extensión y sigue el mismo problema, usted simplemente empuja el problema. ¿Qué va a pasar este año? Tiene todo atrasado del año pasado más lo de este año. Crecer este año, crecer la operación, todo el dinero que usted creyó que era utilidad va a ser para pagar impuestos, más multas, más penalidades. Contratar un contador a última hora no es lo mismo que contratar un contador que lleve todo un año a hacer toda la carrera para presentar mis impuestos. Número 3, si tus pagos estimados al IRS, los quarter tax payments, fueron bajos, esto viene relacionado a los puntos que veníamos viendo anteriormente de que no tengo el dinero para pagar. No, usted hizo los pagos estimados bajos, al menos hizo sus pagos, ya tiene todo listo, presente sus taxes, se quitó ese tema de la mente. ¿Voy a deber dinero? Sí sé que voy a deber dinero, pero igual la extensión que damos, que es simplemente más tiempo para preparar la documentación, pero no te va a evitar las multas, los intereses y las penalidades. Entonces, si usted está listo para presentar sus taxes hoy, preséntelos. Ya vamos entonces después a ver el problema de cómo disminuir los fees por el tema de que no hizo suficientes pagos estimados al IRS. Número 4, si eres una S-Corp y todavía no ajustas tu sueldo razonable. Todos los dueños de negocio necesitan tener una S-Corp para evitar el FICA, la fuerza de trabajo. Y lo que tienes que hacer es que en ese momento es buscar una compañía de payroll o simplemente tu contador que lo haga manual, que puede ser la nómina trimestral, no tiene que ser mensual. Toma esa acción y tengas ese salario razonable que te exige el IRS. Ahora te quiero dar casos reales de clientes que han pasado por nuestras oficinas y que nosotros los hemos ayudado a pedir una extensión a algunos cuando sí se justifica, otros que no se justifica. Tuvimos un restaurante con 22 empleados. Querían pedir una extensión porque el payroll que se hizo trimestral, los cálculos se hicieron de forma incorrecta y se hicieron pagos de más. El cliente estuvo recibiendo cheques de devoluciones de parte de la IRS. Había que revisar este tema que no se hizo, pues obviamente en nuestras oficinas, el tema de payroll, y nosotros tomamos no solamente este punto, tomamos otros puntos para pedir extensión. El cliente tenía varias localizaciones. El inventario no nos estaba cuadrando por localización. Tenemos más inventario en una localización cuando las ventas eran menos. Entonces se había mezclado entre las 3 localizaciones el tema de inventario y no lo teníamos correctamente separado. Este cliente sí le hicimos una extensión, sí teníamos varios problemas identificados que durante el año no se pudieron solucionar y teníamos que sí o sí presentar una extensión para que obviamente ahorrar en impuestos, no estuviera sufriendo con el tema del cash flow, porque el tema del payroll se está viendo mucho dinero en caja. Segundo ejemplo, un contratista, una empresa de construcción que recibió una 1099 tarde. Revisamos en el récord de la IRS que tenía otras 1099 que no se habían reportado, que no nos lo había proveído, y nosotros hicimos una extensión para agregar esa 1099, agregar ese ingreso a su declaración, y eso evitó enmendar taxes, evitó que hubieran errores con el IRS porque son multas y penalidades. Este cliente también tenía otras sociedades. Esas sociedades tenían que emitirles una K1. También ocurre en ocasiones que los otros socios no están al día con la empresa y piden extensión y tenemos que esperar que lleguen esas K1 para presentar los taxes. Digamos que un 70-80% de los clientes que tienen más de una empresa, más de un negocio y le va súper bien, se pide extensión. 70-75%. ¿Por qué? Porque esos otros negocios nunca están al día, siempre necesitan, cuando no tienes un solo contador, necesitan más tiempo para presentar su declaración. Y el ejemplo número 3, un cliente que tenía una holding company en Wyoming y tenía otras LLC, que la holding company era la dueña, y estas LLC estaban en el mundo del real estate. Eran de renta, otras eran Airbnb.
había una estructura de varias entidades y este cliente no tenemos toda la documentación y toda la estructura correcta para presentar todas las declaraciones. ¿Cuáles eran pass-through entity? ¿Cuáles eran S-Corporation? ¿Qué empresas no deberían ser una S-Corp? Porque simplemente estaban en el mundo del real estate. Entonces, el cliente necesita hacer una extensión. ¿Para qué? Para arreglar toda la estructura, hacer un mapa, un roadmap y organizar al cliente antes de la declaración. Porque no queremos enmendar taxes. Siempre que tienes que enmendar una declaración, pues obviamente aumenta los costos, aumenta los riesgos de auditoría y simplemente no se ve bien de que un contador esté enmendando taxes por simplemente errores que se pueden evitar en el primer lugar. Una extensión es una herramienta estratégica para dueños de negocio, pero solo si se usa correctamente. La peor extensión es la que se pide por desorden. La mejor, la que te permite presentar un retorno limpio, coherente y blindado. En nuestro próximo video vamos a entrar a un tema crítico para negocios medianos. ¿Qué necesita tu negocio antes de abrir 15 para no pagar más en impuestos y evitar errores que cuestan miles?